Sobre 54 se le envía a Lick. Nosotros Sí, tenemos que trabajar lo demás. el resto lo trabajaron ya con él. Ah, gracias, licenciada. Es que sí, a mí con él me ha costado un poco. Sobre la nota alta que tenían. Ajá. Ah, bueno, muchas gracias, licenciada. La mayoría les faltaban como 5 o 10 puntos para ganar. Bueno, voy a grabarles y lo voy a hacer rapidísimo, en unos 15 minutos a lo sumo. Ustedes están viendo rotación de cuerpos rígidos, ¿verdad? Cuerpo rígido, cualquier objeto que no pierde su forma cuando está rotando, ¿verdad? Por ejemplo, una llanta va, todas sus partes son rígidas. Objetos rígidos que giran, ejemplo, o qué puedo considerar como un cuerpo que gira. Pues todo lo que puse ahí es un collage de todas las cosas que giran en nuestra vida. ¿Por qué puse esto? Pues porque nosotros tenemos que tener claro en dónde se aplica lo que estamos aprendiendo. Física no es algo abstracto como matemática, que es un poquito más difícil de encontrar en dónde se aplica, ¿verdad? A veces uno dice, ¿y para qué el trinomio cuadrado perfecto? Pero es porque no le he encontrado en dónde lo voy a utilizar, pero a veces el trinomio me sirve para poder poner en práctica esto que está acá. Pero física sí, eso es bien palpable, uno puede ver en dónde, ¿verdad? Entonces, todos estos cuerpos que ven ustedes acá giran, ¿verdad? De un tocadisco y un ventilador, una máquina, todos esos giran. Puse estos que están en la esquina porque tienen algo especial. Un tronco, por ejemplo, tiene una forma cilíndrica, la Tierra tiene forma de una esfera, la patinadora no tiene una forma específica, pero resulta que las formas de los objetos también inciden en lo que están estudiando ahora. Para poder estudiar los cuerpos que giran, van a estar trabajando circunferencias, por lo tanto, es necesario recordar que cuando se trabajan en circunferencias, los ángulos no se miden en grados, sino en radianes. Entonces, recordarse que es un radián. Recuerden que nosotros tenemos un plano cartesiano, lo dividimos en 4 partes y decimos cuadrante 1, 2, 3 y 4, y cada uno de esos cuadrantes tiene 90 grados, ¿verdad? Pero si ese cuadrante yo lo pusiera en una rueda, estoy dividiendo en 360 pedacitos. Entonces es como que esta circunferencia yo la divida en 360 pedazos. Y cada uno de esos pedacitos le llame grados. Cuando tengo la mitad de esta circunferencia, pues tengo 180 grados, ¿verdad? Entonces 180 pedacitos. El radián es similar, solo que esta vez no se divide en 360 pedazos, sino que ustedes agarran una circunferencia, agarran la circunferencia, miden el radio, y ese radio, imagínense que es con una lanita, lo miden, y luego ese radio lo colocan encima de la superficie. Entonces, este radio tiene la misma medida que este arco que está acá. Esa línea celeste se llama justamente así, arco. Y ese arco puede tener ese tamaño, puede ser más grande, como en esta otra que está más grandecita. Cualquiera de las dos funciona, se llama arco. Pues cuando el arco tiene el mismo tamaño que el radio, y ese radio lo puedo también trazar, o sea, ese radio es cualquier punto, cualquier línea que vaya del centro hacia la circunferencia, ¿verdad? Entonces, si yo pongo 2 veces este radio, de tal manera de poder enmarcar este arco que está aquí, así, entonces, esta abertura que se forma aquí es a lo que llamamos radián. Entonces, ¿cuántos de estos pedazos podremos poner en la circunferencia? Porque ya vimos que si divido en 360 pedacitos, a cada pedacito le llamo grado. Ahora quisiera saber cuántos radianes caben en una circunferencia. Entonces sería como cuántas veces cabe el radio en la circunferencia. Pues si yo hiciera esto que acabo de hacer acá y luego lo vuelvo a colocar y luego lo vuelvo a colocar, resulta que cuando llegue a la mitad de esta circunferencia, lo que he puesto así, cuando yo llegue a esa mitad, he colocado 3.141592 y muchos infinitos números más que no me sé, de veces.
3 y un poquito más. Como que, ¿qué número les suena a ustedes ese que acabo de decir? El pi. Muy bien, pi. ¿Cuántas veces cabe entonces el radián en media circunferencia? Cabe pi veces. 3.141596 y todos los demás veces. Entonces, en media circunferencia hay pi veces ese radio. 3 y un poquito más. Si sigo poniendo ese radio en toda la orilla, lo vuelvo a poner otra vez y otra vez y otra vez. Entonces me volvería a encontrar con otras 3.141516 para ponerlo aproximado. Y entonces prácticamente lo estoy poniendo 2 pi veces. 360 grados equivale a 2 pi. ¿De acuerdo? Entonces lo dejé aquí en esa presentación, 180 grados equivale a un pi. Ahora, para aclarar de qué estoy hablando, entonces uno dice, 180 grados equivale a pi radianes. Radianes es la unidad, otra unidad de medida, otra forma de medir los grados. Los grados se pueden medir en grados, los ángulos se pueden medir en grados, en radianes, en gradianes. Gradianes, agarro la circunferencia y la divido en 400 pedacitos. Los sexagesimales es el que usamos generalmente, 360 pedazos y cada uno le llamamos grados. Radianes, pues ponemos ese radio en la circunferencia y vemos que cabe entonces 6.28 aproximadamente de veces, ¿verdad? 2 veces pi. Eso es un radián. Entonces, pues, basados en eso, un ángulo, un radián, es la relación que hay entre este arco y el radio. Con esta expresión, ustedes pueden calcular radianes, pueden calcular el radio de una circunferencia y pueden calcular el arco. Por ejemplo, si yo necesito saber que aquí estaba el planeta Tierra a X hora y ahora está por acá, yo puedo calcular entonces, conociendo el radio de la Tierra, o más bien distancia que hay desde el Sol sería, ¿verdad? Hasta donde está la Tierra. Si yo sé esta distancia, conozco este ángulo, entonces puedo calcular esta distancia recorrida. Ahora, importante, ¿cuándo uso radianes y cuándo uso grados? Los grados, cuando ustedes estén en el cuadrante y hayan dividido en 360 pedacitos, ¿verdad? Y en radianes, cuando estén trabajando en una circunferencia. Como ahora ustedes están viendo rotación de cuerpos rígidos, rotación, entonces estamos hablando de vueltas, ¿verdad? Entonces van a tener que trabajar en una circunferencia, así que van a tener que usar radianes para los ángulos. Como que les quería decir algo de esto, pero no sé. Ah, sí. Yo puse acá con rojo esto de rotación porque un cuerpo rígido puede rotar y puede trasladarse también, ¿verdad? Recuerden, el planeta Tierra, por ejemplo, está rotando sobre su propio eje y a la vez se traslada. Entonces, en este instante ustedes están únicamente viendo la rotación de los cuerpos, así que por eso lo dejé así para que no se les pase que solo están viendo la rotación. Entonces, rotación. Eso es con eso. Ese es un aprendizaje previo, ¿verdad? Como están hablando, como están trabajando cuerpos en rotación, entonces, para empezar, allí pareciera ser que estamos viendo la traslación y no la rotación, ¿verdad? Porque yo miro que se está trasladando más que rotando. Y es que lo que pasa es que cuando ustedes estén analizando uno de estos cuerpos, no vamos a poder analizar toda esa llanta en conjunto, sino que lo que vamos a hacer es agarrar un pedacito de la llanta, por ejemplo, aquí donde puse el cursor. Agarramos ese pedacito y vamos a estudiar solo ese pedacito. Y después hacemos de caso que lo mismo que este pedacito que estoy señalando ahorita, le está pasando a otro y a otro y a otro y a otro, y vamos a sumar lo que le está pasando a todos los pedacitos. Pero entonces estoy tomando un pedazo de este cuerpo rígido. Entonces pareciera ser que es traslación, pero es rotación. Oyeron, solo que agarré un pedacito, le quité una pizquita ahí a la llanta y es lo que estoy viendo ahorita, ¿de acuerdo?
Entonces, como están observando un objeto que está rotando y es una circunferencia la que está describiendo, entonces van a tener que medir a veces la velocidad angular, la aceleración angular, el desplazamiento y todo esto. Pero lo que van a tener que tener muy en cuenta son los ángulos. Entonces, agarremos un pedacito de la llanta y lo puse ahí con rojo porque yo lo había marcado allá con rojo, ¿verdad? Y lo voy a empezar a observar. Cuando llegue aquí al Y. Ahí. Bueno, vean, conforme ese pedacito de llanta se está moviendo, está formando un ángulo medido desde ese eje Y. Ese ángulo yo lo puedo medir cuando da toda la vuelta como 360 grados o dividirlo en dos partes. Allí miren, 180 y empezar con otra nueva medición en esta otra parte. Es como lo más, es lo mejor, trabajar solo con pi radianes. ¿Por qué? Ya vimos esto. 360 grados equivale a 2 pi radianes. Pero ¿por qué no mejor en lugar de 2 pi trabajamos solo con un pi? ¿Verdad? Entonces trabajamos solo con 180 grados. Entonces, por lo general es mejor pensar solo en la media circunferencia y pensar que 180 grados es pi radianes. Conforme esto se está moviendo, está describiendo dos velocidades. Una velocidad que se llama lineal y una que se llama angular. La velocidad lineal es la que describe esta flecha rojita y para poder calcularla tenemos que pensar aquí en esta otra que no se está moviendo. Vean que el objeto está describiendo una trayectoria sobre la circunferencia. Esa trayectoria, así como cuando Miriam y Mario hicieron aquel experimento, ¿recuerdan de pi? Lo que hacíamos era que nos pusieron a ponerle una cinta de papel aquí en la orilla, ¿se recuerdan? Y después estirábamos esa tira y quedaba una línea recta. Entonces, ese arco de flecha, yo lo puedo volver una línea recta. Y entonces, esa velocidad podríamos pensar que es en el eje X o el eje Y, ¿verdad? Porque es lineal el movimiento, a la larga es lineal, aunque ahí sea una circunferencia, lo puedo volver lineal. Entonces, vámonos para este lado y vean algo. Ustedes están acostumbrados a ver las cosas hasta ahora en dos dimensiones. Se recuerdan que han visto mucho el eje X y el eje Y. De hecho, casi siempre dibujan una línea grandota aquí para X y una línea grandota para Y. Positivos, negativos, ¿verdad? Eso es trabajar en dos dimensiones, porque entonces estoy conociendo el largo y ancho, por ejemplo, acá y acá, ¿verdad? Conozco dos coordenadas aquí y ustedes se ubican perfecto. Pero ahora van a tener que empezar a ubicarse en tres dimensiones. Además de que hay eje X, hay eje Y, también hay un eje Z acá, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, cuando están trabajando la velocidad lineal, solamente están viendo este desplazamiento en el eje X, nada más. Aunque aquí es una circunferencia, otra vez regreso a esta, aunque aquí este arco es una circunferencia, yo lo puedo estirar para ver cuánto mide y lo puedo poner aquí encima del eje X, ¿verdad? Y digo, bueno, se movió 3 metros en esa circunferencia. Entonces puedo calcular la velocidad con la que se movió aquí en la orillita. Y entonces he calculado la velocidad lineal de esta partícula que está descrita por esa flechita roja. Como es una velocidad, tiene magnitud y tiene dirección. Recuerden que eso tienen los vectores. Entonces, esa flechita roja ahorita, en este instante, supongamos que va a 5 metros por segundo, supongamos. Ahora quiero decir su dirección. La dirección, si ustedes se dan cuenta, esa flechita roja cambia de dirección a cada momento. En un momento, ahorita, por ejemplo, me está señalando a mí. Ahora está señalando para este punto, ahora está señalando hacia allá, y ahora señala para la punta de la flecha, y ahorita, y así va señalando cada vez para otro lado, ¿verdad? Ahora está señalando para el norte, ahora está cruzando, entonces está cambiando de dirección. Entonces, ¿cómo describimos? Porque está moviéndose. Entonces, la dirección de esa, 10 minutos dije, ¿verdad? La dirección de este vector es
esa flecha está formando 90 grados con esta otra flecha verde. ¿Qué es esa flecha verde? Para que esto pueda girar así, tiene que haber algo que la jale hacia el centro. Por ejemplo, si yo quiero hacer girar una pelota, la tengo que amarrar a una cuerda, por ejemplo, y ya la pongo ahí a que gire, ¿verdad? O en nuestro ejemplo para que ese corcho funcione, el corcho de la orilla funcione así, va unido a estas cosas, ¿qué? Al aro, ¿verdad? Y el aro va unido a este eje. Si se rompe ese eje, nos quedamos sin llanta. De hecho, hoy a mí se me arruinó un ventilador porque se rompió toda esta parte de acá, entonces ya no me funcionó. Entonces, necesitamos tener algo que lo jale hacia el centro. Hablando de vectores, a eso que me jala las cositas hacia adentro se le llama fuerza centrípeta. Centrípeta viene de centro. Entonces está siendo jalado hacia el centro. Si yo rompo esta cuerda, llamémosle cuerda, si le rompo esta cuerda, esa flechita sale disparada. Ahorita no se ve tanto porque va despacio, pero si yo la hago girar muy rápido y corto aquí, esta bolita sale disparada. En este instante saldría disparada hacia allá, porque para ahí señala la velocidad, vean. Si la rompo ahorita, saldría volando para allá. ¿En qué momento me da a mí que estoy de este lado? Vamos a ver, ya casi, ya casi, ya casi. Ahorita me caería a mí, aquí en la cara, ¿verdad? Ahorita se iría a mi derecha. Entonces, ¿cómo saber la dirección? La dirección de la velocidad lineal es formando 90 grados con la fuerza centrípeta. Y esa dirección cambia constantemente según el movimiento. Entonces, por lo general se representa en una gráfica como ahora, señalando, así formando 90 grados con F, y esa es su dirección. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra velocidad. Cuando estamos calculando esta velocidad que estaba hablando hace un momentito, tendría que ser distancia dividido tiempo. Y la distancia es S, ¿verdad? Es este arco en la circunferencia dividido el tiempo. Entonces vemos cuánto se movió allí, 3 metros dividido 2 segundos y ya tengo la velocidad. Pero algunas veces nosotros no vamos a usar ese arco, sino que vamos a utilizar el ángulo que describe. Y en este movimiento rotatorio, por lo general trabajamos con ángulos. Entonces lo que hacemos es ver en qué ángulo empezó y en qué ángulo terminó. Entonces calculamos esa diferencia en ángulos, ¿verdad? El delta teta se le llama, la diferencia de ángulos respecto del tiempo. Igual que el otro, pero ahora con ángulos. Y entonces ya no se puede llamar lineal, porque ahora estoy tomando esta área, todo el círculo, ¿verdad? Este ángulo que se forma aquí. Entonces, a eso es a lo que le llamamos velocidad angular, cuando relaciono el ángulo con respecto al tiempo. Y entonces, pues puedo encontrar su magnitud, solamente restamos hasta qué radián llegó, de qué radián empezó, cuánto tiempo, y ya tengo cuántos radianes se movió y por qué unidad de tiempo, pero me falta su dirección. Entonces, la dirección de la velocidad angular es en el eje Z. Entonces, si un objeto se está moviendo como este, en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj, entonces se dice que se está moviendo en sentido positivo. Si va contrario a las agujas del reloj, es positivo. Otra forma de verlo es que ustedes ponen su manita, hacen como el mismo movimiento que tiene esa pelotita, pero no sé, pero, a ver, que creo que aquí no me ven. No sé si me ven o no me ven, entonces creo que adelante tenía un espacio para ver eso, pero no recuerdo ahora. Si pueden verme ahora acá. Entonces, cuando yo muevo mi mano, eso se le llama la regla de la mano derecha. Entonces, cuando ustedes pueden mover su manita en dirección hacia donde está el movimiento, y ese movimiento es contrario a las agujas del reloj, lo voy a hacer aquí, tal vez se ve mejor así. Entonces, el dedito me dice la dirección del eje Z.
Esto se ve bien fácil, por ejemplo, cuando yo quiero describir la dirección de la velocidad angular de este tapón, lo voy a destapar. Entonces, para destaparlo, yo no sé si les ha pasado, uno quiere, miren ustedes, yo parezco aquí, ¿cómo se llama esto? Es que ayer como di la clase me sirvió. Ay, ¿saben qué hice? Mi otro. Ay, ¿saben dónde lo dejé? Vamos con esto. Si yo quiero, no sé si les ha pasado, quieren destapar un frasco, quieren desatornillar algo, quieren desatornillar. No sé si lo estoy apretando o lo estoy sacando. No sé si han dicho eso alguna vez. Y que uno le da y no hay manera, ¿verdad? Pero cuando ustedes saben física se resuelve ese tema. Si yo quiero que el tapón salga, quiero que sea positivo porque quiero que salga, entonces el horario es, el sentido es igual a las agujas del reloj. Entonces, si yo quiero que esto abra y quiero saber cómo hacerle, yo necesito que vaya para allá. Entonces, los dedos me dicen para dónde mover. Entonces, voy a mover sentido contrario a las agujas del reloj y va a salir. Entonces, lo voy a tratar de hacer aquí para que vean. ¿Sí? Se ve y sale. Ahora no lo quiero sacar porque ya está afuera. Ahora lo quiero meter. Entonces, como quiero que ingrese, entonces miren el sentido de las agujas. Ahora es igual a las agujas del reloj. Yo no sé si lo estarán viendo ahora al revés de lo que yo estoy haciendo, porque estoy al revés, ¿verdad? Pero si yo ahora le doy igual a las agujas del reloj, este se va a meter. Háganlo después ustedes ahí en su casita, ¿verdad? Entonces, enrosquen algo y vean para dónde se mueve la rosca. Y van a ver que cuando lo enrosquen va a ser para adentro, igual a las agujas del reloj. Para afuera, contrario a las agujas del reloj. Con eso no se les va a olvidar cuando algo va a salir y cuando vas a entrar, ¿verdad? Estaba presentando todavía, ¿verdad? Voy a quitar aquí, sí. Jesús, apenas voy por la diapositiva 4. Perdonen, me dicen si me tengo que apresurar. Entonces, esta velocidad angular, o sea, cuando uso el ángulo, tiene dirección positiva o negativa, pero en el eje Z. Entonces, la velocidad angular me permite que algo salga hacia arriba o ingrese, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven, solo tengo el eje X positivo, Y positivo, Z positivo, pero podemos agregar el eje X negativo, el eje Y negativo y el eje Z hacia abajo también, ¿verdad? Esto de tercera dimensión se vuelve a veces un poquito complejo cuando uno no tiene alguna ayuda visual como esta. Esta a mí me encantó esta figura porque yo siento que aquí puedo ver perfecto el eje X, Y y el Z, y hasta me puedo imaginar el Z hacia abajo de este plano, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el plano así como vemos la pizarra, levantado. Y entonces esto se complica a veces uno cuando vean vectores en 3 dimensiones, a veces uno no le atina quién es X, quién es Y, quién es Z, ¿verdad? Pero aquí espero que esto los lleven siempre en sus recuerdos para buscarlos y en caso se les olvida. Entonces, si esto se mueve en sentido antihorario, la velocidad angular es hacia arriba, o sea, tiende a salir disparado hacia arriba como mi tapón, o bien lo puedo ingresar, ¿verdad? Listo. Van a calcular velocidades angulares, aceleración angular. Si quiero calcular la velocidad angular, utilizamos el ángulo. Si necesito calcular aceleración, ¿se recuerdan que la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo? ¿Se recuerdan que decíamos que llego a un semáforo y cambio de velocidad, aceleré, aunque sea negativo, ¿verdad? Entonces, como acá estoy trabajando con la velocidad angular, o sea, medí el ángulo, entonces esta aceleración, para distinguirla de la que ya conocemos, se llama aceleración angular, ¿verdad? Y utilizamos la velocidad angular. Hasta allí, todo eso, digamos que es cosas que son del pasado, digamos, pero que se utilizan ahora. Para calcular la energía,
de los cuerpos que se están moviendo, tenemos que partir de esto. Esto yo se los puse en esta otra diapositiva. Vamos a ver aquí. Para calcular la velocidad angular existe esta relación. La velocidad lineal dentro del radio es lo mismo que la velocidad angular. Si despejo la velocidad lineal, sería entonces R por W o W por R, ¿verdad? Aquí. Si quiero V, entonces era R por W. Ustedes saben que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso cuando algo se está moviendo en el eje X o en el eje Y. Pero si lo que estoy analizando se está rotando, si está girando, entonces voy a tener que usar ángulos y entonces voy a tener que trabajar en términos de la velocidad angular. Entonces vamos a cambiar la velocidad lineal por esta expresión que tiene velocidad angular. Entonces tenemos 1/2 de la masa, tal como veníamos, y en lugar de velocidad al cuadrado, pondríamos R por W, y como la velocidad está al cuadrado, pues aquí también va a estar al cuadrado. Luego, ustedes saben espera, voy para acá. Aquí. Les había dicho que íbamos a agarrar una pizquita de esa llanta. Pero si yo junto todo el montón de pizquitas de la llanta y del marco y lo junto, cada uno de esos tiene su propia energía, pero vean que todos se están moviendo como a la misma velocidad, ¿verdad? Entonces, yo tengo que agarrar todas las velocidades, todas las pizquitas de la llanta y calcularle su energía cinética. Entonces, la energía cinética de ese cuerpo rígido sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, pero ya ha cambiado esto, ¿verdad? De la pizquita primera que agarré, del segundo pedacito, del tercero, del cuarto, del quinto y así de todas las infinitas partes que pueda conseguir. Entonces, si yo quiero la energía cinética de todo el objeto, de completito donde está, de todo, tengo que dividirlo en infinitas partes, calcularle su energía cinética a cada una de esas partes y luego sumarlas. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque esta llanta en la orilla está formada de caucho, pero en medio está formado de cromo, por ejemplo, o no sé qué, de qué los hacen, pero de que no es caucho, segura que no es caucho. Y eso significa que esta masa, digamos, voy a agarrar una pizquita de por aquí más cerquita del centro. Entonces, si agarro un pedacito de aquí, esa masa es diferente que esta otra. Y el radio, la distancia que hay desde este pedacito para el centro, es diferente que el de este tornillito para el centro. Entonces, hay cosas que cambian dentro de este cuerpo rígido. Entonces, lo que hacemos es que lo dividimos en infinitas partes. A cada una le calculamos su energía cinética y sumamos todas las infinitas partes. Escrito uno por uno, esto llegaría hasta el infinito. Entonces, lo vamos a escribir con esta otra terminología. Más adelante, ahí por la física 5 aproximadamente, ustedes van a aprender a sumar con integrales. Y las integrales es para cuando yo tengo así infinitas partes. Imagínense cómo sumamos infinitas partes. Entonces, vamos a aprenderlo en integrales, se llama el tema. Pero como aún no conocemos cálculo, entonces hay otra forma alternativa para expresar lo que es esta. Entonces, esta letra significa suma. Y aquí dice infinitas, o sea, todas las cantidades de partes que yo tenga. Puede representar un 1, un 2, un 3, un 4, cualquier cantidad de partes. Entonces, voy a sumar todas las y partecitas que tenga para encontrar la energía cinética. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? 1/2 de la masa I por el radio de la masa I, y eso va a ir al cuadrado por su velocidad angular. Ahora, teniendo esta suma que tiene infinitas partes, hay algo importante. Cada una de esas partes tienen estos números. 1/2, 1/2, el otro también va a tener 1/2, 1/2. Hay un factor común, lo puedo sacar. Y algo importante es esto.
la velocidad angular de las partecitas va a ser la misma para todos. ¿Por qué? Para todas las partecitas, aquí. Todas las infinitas partes que están girando ahí, todas tienen la misma velocidad angular. ¿Por qué razón? Voy a agarrar un pedacito de corcho y también voy a agarrar un pedacito del tornillo y me lo voy a traer para acá. Muy bien, ahorita es un pedacito de corcho. ¿Qué ángulo? O sea, para calcular la velocidad angular, necesito ver qué ángulo ha recorrido y cuánto tiempo. Entonces, supongamos que agarré un tornillito, un pedacito de tornillo y un pedacito de corcho y que los observé por 2 segundos. Entonces, ¿qué ángulo describió primero el corcho durante 2 segundos? Entonces, supongamos que yo lo vi durante 2 segundos. Esperen, vamos a esperar que llegue ahí y vamos a contar 2. Ahora, 1, 2. Ahí se quedó, por aquí estaba. Ese fue el ángulo que describió, este pedacito fue el ángulo que describió el pedacito de corcho. Pero cuando yo ponga el pedacito de cromo otra vez en Y cuente 2, resulta que describe el mismo ángulo que la llanta. Vean. Da lo mismo que yo mida el ángulo aquí a que lo mida acá. O sea, si ustedes tienen un transportador, ¿se recuerdan que en algún momento poníamos el transportador chiquito de ustedes? Y yo llevaba el mío gigante, que ya lo tengo por acá. A ver si lo ven. Aquí lo tengo, se los estoy enseñando ahora. A ver si me ven. ¿Por qué puedo utilizar o puedo utilizar los chiquititos en la pizarra? Pues porque no importa el tamaño, o sea, no importa si mido por aquí el ángulo, o si lo mido más para acá, o si lo mido aquí, o si lo mido hasta aquí. Al final, lo que estamos midiendo es como la abertura, pero no importa en qué punto yo mida ese ángulo. Entonces, el tornillito puede estar por acá, que si yo mido, digamos así, ¿verdad? Este es uno de esos aros de magnesio que van girando ahí en esa llanta. Da lo mismo que yo mida aquí a que mida por acá, siempre sigue señalando al 40. A que mida por aquí, sigue señalando al 40. Entonces, no importa en qué parte midamos, siempre está señalando hacia ese 40, ¿verdad? Entonces, como no importa en dónde midamos, el ángulo va a ser el mismo, la velocidad angular para todas las partes es exactamente la misma. Y vamos aquí. Esta diapositiva es como de las más importantes y por eso es que me detuve un poquito en lo anterior, ¿oyeron? Entonces, la velocidad angular para la parte, la primer pizca que tomé tiene un valor. Para el segundo es el mismo valor, para el tercero es el mismo, para el cuarto y así para todas las partes. La velocidad angular es la misma. Por lo tanto, aquí voy a tener el mismo número repetido. Otro factor común, lo voy a sacar y estratégicamente va a estar aquí, solo por pura estrategia. ¿Qué nos quedó? Si sacamos el factor común, sacamos un medio y sacamos la velocidad angular. ¿Qué nos quedó sin sacar? La masa y el radio. ¿Por qué la masa y el radio no la sacamos como factor común? Porque la masa cambia. El corcho tiene diferente masa que el tornillo, por ejemplo. Y el radio cambia. El pedacito de corcho está más lejos que el tornillito, así que también cambia. Y pensé que me iba a sacar la... Entonces, esa no podemos pensar que es un factor común, porque va a cambiar para cada una de las partes, y son infinitas las que tengo. Entonces, otra forma de escribir esto que está aquí y esto que está aquí sería la energía cinética de un cuerpo rígido en rotación sería igual a un medio de la masa por radio de cada una de las partecitas esas por la velocidad angular elevada al cuadrado. Esto que queda entre paréntesis lo podríamos simplificar de esta forma. La sumatoria de todas las masas por el radio al cuadrado. Y esto que está aquí se le llama
momento de inercia, que es lo que ustedes están viendo en los últimos ejercicios, momento de inercia. Entonces, ¿qué es el momento de inercia? Es la sumatoria de todas las infinitas masas que forman un cuerpo rígido multiplicado por la distancia en que está ese pedacito de masa hacia el centro, hacia el eje que está provocando ese movimiento elevado al cuadrado. Como esto se llama momento de inercia, para ponerlo más bonito, lo vamos a representar con una I. Y entonces, esto que está acá, de energía cinética para un cuerpo en rotación, y eso fue lo que yo me salté en algún momento, la energía cinética de un cuerpo en rotación, un cuerpo rígido en rotación, sería un medio de I, porque el paréntesis está aquí, se llama momento de inercia, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Esta expresión me sirve para calcular la energía cinética, pero de un cuerpo rígido en rotación. Se parece mucho a la otra, ¿verdad? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Este es diferente. Ahora, ¿qué es eso del momento de inercia? El momento de inercia es la masa por el radio al cuadrado, pero todavía, creo yo, no está muy claro qué es el momento de inercia. Entonces, aclarémoslo. Dijimos que el momento de inercia es la sumatoria de todas las masas por el radio al cuadrado. Entonces, tengo aquí dos masitas colocadas en una cuestión como esta. Y quiero ponerlas a girar. Entonces, vengo y le doy vuelta a esta manecilla y dice que esto gira así. Cuando estas masas están así de pegaditas al eje, porque el eje es el que hace que rote, ¿verdad? Al eje, es muchísimo más fácil de mover que si hacemos que esas mismas masas las extendemos. Es muchísimo más fácil si están pegados al eje que si están lejos. Tal vez aquí todavía no esté muy claro. Solo aclaro algo más. Digamos que en qué me baso para decir esto, matemáticamente. Supongamos que estas dos masas son igualitas, miden lo mismo. Entonces yo aquí tengo un número cualquiera y lo multiplico por el radio, pero el radio está elevado al cuadrado. Con esto, bueno, voy para esta otra. Todavía nos falta un poquito, como 3 más. Voy para esta. Hay 3 partículas, 3 puntos, 3 lo que sea allí, colocados de esta manera. Quiero mover esto, hacerlo girar. Entonces, primero, me imagino que esta parte es la fija, este disco está como atornillado, y entonces esto que está acá lo voy a hacer rotar alrededor de este eje. Si todavía les quedan ganas, se los puedo hacer en la pizarra. El tema es que cuando yo gire esto que va a girar va a estar a 0.4 metros de distancia. Esta masita que está aquí es de 0.30 kilogramos. Esta tiene 20 y esta 10 de masa. Si junto estas dos masas, vean, 20 más 10, tengo 30. Quiere decir que estas dos masas juntas tienen el mismo peso, porque como lo puedo multiplicar por la gravedad, ¿verdad? Tienen el mismo peso que esta otra, son iguales. Si junto estas dos, son igual que esta. Si las masas son iguales y esta distancia es de 0.4, ¿qué momento de inercia tendrá? Entonces, si yo lo pongo a mover, pues puedo calcular ese momento de inercia. ¿Y qué pasa si mejor dejo fijos estos dos? Esta masa, que también es de 30, solo que están distribuidas así, pero también tiene 30. Y pongo mejor este chiquitín a dar vuelta ahí, como para formar un cono en revolución, un radio. Le doy vueltas aquí. ¿A qué distancia quedaría? Y vemos qué momento de inercia tiene. Entonces, el ejercicio dice, calcular el momento de inercia, suponiendo que el eje de rotación está en A. Aquí tengo un cuerpo quieto. ¿Quieren que se los haga ahí en la pizarra? Momento de inercia. 10, 10, 40, 50. Todavía no
Entonces, ya son las 11:20. No tenían examen ahorita. Bien, ¿verdad, conmigo? Sí, con usted. Ah, bueno, entonces no les voy a interrumpir. Entonces, quiero ver. Porque no tengo pistas. Ahí está. Tengo que subir esta cámara porque si no, no van a ver. Pero solo voy a copiar rapidísimo los datos de este problema. Calcular el momento de inercia suponiendo que el eje de rotación está en A. Y que A tiene una masa de 10 kilogramos. Y hay otro punto, solo voy a poner puntos, no voy a poner los discos porque ni soy buena para dibujar. Este otro disco se llama C, tiene 20, ahorita dejo de presentar para que puedan ver. 0.20, 0.10. A está a 0.40 metros de C. Y B está encima de C, por aquí. Y tiene una masa de 0.10. Vamos a poner. Aquí hay 0.30 metros. Y aquí hay 0.50. Los voy a... Lida, ¿Sí? el punto A tiene una masa de 30. ¡Ay, gracias! O sea que se está viendo lo que estoy poniendo ahí en la pizarra. ¿Sí? Ay, yo pensaba que no estaban viendo. Ay, gracias. Muy amable, ahorita voy. Ahí está. Solo espero no marearlos porque los voy a levantar. Miren cómo los cargo a todos con una sola mano. Así no me van a ver. A ver, aquí. Bueno, ahí se mira un relajo, pero ahorita lo vamos a arreglar. 30, gracias Luis, que está. Bueno. Vamos a ver. 3 puntos. A y C están a 0.40 metros de distancia. La mano. A y B están a 0.50 metros. Y B con C están a 0.30. La idea aquí es imaginarnos que este punto que está aquí está fijo. Ese punto fijo se le llama eje de rotación. Este está fijo y agarro estas dos masas y las empujo. Y entonces empiezan a rotar alrededor del punto A. Si están rotando alrededor del punto A, ¿qué momento de inercia tienen? Cuando termine de resolver este problema y comparemos las dos respuestas, tiene que quedar completamente claro qué significa momento de inercia, ¿de acuerdo? Entonces, agarro y muevo. ¿Cuánto estoy moviendo? 30 kilogramos, 0.30 kilogramos, ¿verdad? Movemos y rotamos. Entonces, vamos a calcular el momento de inercia. Pero para calcular el momento de inercia pusimos aquí nosotros una expresión. ¿La recuerdan o la proyecto? Se las proyecto. Creo que es aquí. Ahí va, ahí va. Ahí estamos. Ahí es mejor, ¿no? Es mejor como presentación así. Esta es la que estamos haciendo. Aquí está. Es que le puse zoom, creo yo, y se me hizo gigante. Momento de inercia es sumar todas las masas que tengo y multiplicarlas por el radio al cuadrado de cada una de esas masitas, ¿sí? Entonces voy a quitar, me buscan y me tocan ahí la nariz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué manda? Se mira al revés. Se ve al revés. Ah, sí, perdón. Es que estoy presentando. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Gracias. Sí, ahora sí. Bueno, gracias. Entonces,
imagínense que esto fuese como que la llanta, ¿verdad? Entonces agarro dos partes de esa llanta, porque solo está dividida en dos partes, y voy a sumar esas dos masitas y las y voy a calcular su momento de inercia. Entonces, tengo que sumar todas las masas que tengo. Voy a empezar con B. Entonces, la masa de B por el radio de B al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Más la masa de C por el radio de C al cuadrado. Entonces, hagámoslo. La masa de B es 0.10. Me voy a ahorrar lo del tema de las dimensionales hoy. 0.10. Ay, no le quiero poner, siento que no va a caber por el radio. ¿A qué distancia está B del eje de rotación? O sea, a veces se logra ver hasta ahí ustedes porque creo que este no está pintando muy bonito. ¿A qué distancia está B del eje de rotación? 0.5. Muy bien, 0.5, excelente. Ay, no, fue Miriam. Gracias, Miriam. 0.5. Esperen, es que si no, no va a pintar bonito. Yo creo que ustedes ya lo habrán terminado ahí. 0.10 por 0.5 elevado al cuadrado, más C. ¿Cuál es el valor de la masa? 0.2. ¿Y a qué distancia está del eje de rotación? Pues ahora estamos a 40, ¿verdad? Entonces, observen que las masas cambian, los radios cambian. Ahora, podríamos agregar, pensar que aquí también está, que ahí hay otra masita, podríamos pensarlo. Y podríamos incluirlo, porque tengo que sumar todas las masas que tenga. Va, está bien, pensemos en que ella también. Pero, ¿a qué distancia está A del eje de rotación? Pues como él es el eje, 0, R es 0. Entonces, si R vale 0, cuando lo multiplique por su masa tengo 0, entonces no vale la pena ponerlo. Entonces, en el punto en donde está el eje de rotación, aunque ahí hay alguna masa, no es necesario ponerlo, pero si quieren lo ponen, ¿verdad? Ah, ya. Toda su calculadora, ahora sí va a pintar bien, miren. Y aquí, no sé cuánto da, creo que era 0.057, creo yo. Estoy buscando mi calculadora, aquí está. 0.10 por 0.5 al cuadrado más, fíjense que voy a anotar primero, no, de una más 0.2 por 0.4 al cuadrado. Bueno, a mí me dio 0.057. Estos son kilogramos, estos serán metros al cuadrado. Esa es la unidad de medida del momento de inercia, que todavía tal vez no esté claro. Seguro que no. Pero después que terminemos, tiene que estar bien claro qué es eso del momento de inercia. Bueno, ya, este es el inciso A. Decía, calcule el momento de inercia suponiendo que el eje de rotación está en A. Luego el problema dice, calcule ahora el momento de inercia, pero el eje de rotación, estoy tratando de leer lo que dice aquí, suponiendo que el eje de rotación, es que le puse, yo no sé qué hora le puse suma esto y ahí está. Suponga que ahora está sobre los discos B y C, el eje de rotación, dice. Entonces ahora vamos a cambiar. Y ahora el eje lo vamos a poner aquí, sobre estas dos masitas. Entonces, esta parte va a estar fija y ahora quiero mover la masa A, la quiero mover alrededor de ese eje. Cuando muevo esta masita, otra vez estoy moviendo 30 kilogramos, ya vieron, 0.30 kilogramos, lo mismo que movimos hace un rato, solo que ahora va a cambiar la distancia en el eje de rotación. Entonces, movámoslo, calculemos el eje, el momento. Para poder calcular el momento tendríamos que sumar todas, pero ¿por qué no voy a poner B? Porque ¿a qué distancia está B
del eje a 0, no vale la pena ponerlo. ¿Por qué no voy a poner C? También está sobre el eje, no vale la pena ponerlo. Solo voy a poner A para ahorrar tiempo, o si quieren lo ponen, pero yo solo voy a poner A. El radio de A al cuadrado. La masa de A es 0.30. Y el radio, o la distancia que hay desde A hasta el eje, es de 0.40. Si meten esos datos a la calculadora, 0.3, 0.4, tenemos 0.048. Sí. Gracias. Kilogramos metros cuadrados. Ahí estamos. Va. Ahora, si comparamos este momento de inercia con este otro, pues el de arriba fue mayor que el de abajo. ¿Por qué habrá sido mayor que el otro? Las masas son exactamente iguales. En ambos casos, la masa era de 0.30 y 0.30 y 0.30. ¿Qué fue lo que cambió en este problema entonces? La distancia que hay. Pongo el eje aquí, la distancia que hay de las masas hacia allá es mayor que si pongo el eje sobre esto, ¿verdad? Está menor esta distancia que si la pongo para allá. ¿Sabes dónde pusimos primero el eje? Aquí, ¿verdad? Si pongo el eje aquí, la distancia es mayor que esta. Por 0.1. Entonces, las masas son las mismas, la distancia es diferente. ¿Y qué pasa? Que cuando ustedes tienen esta expresión, ahora la pongo aquí. Ahorita. Bueno, cuando tengo, es que quería mostrarles algo. Se recordaba que tenía aquí un sub y baja. Bueno, el tema es, yo quiero saber cuál tiene mayor momento de inercia. Nos dio que este tiene mayor momento de inercia. Las masas serán las mismas. Las distancias son diferentes. El momento de inercia relaciona la masa y la distancia, el radio que hay desde la masa hasta el eje. Pero si ustedes observan, el radio está elevado al cuadrado. Quiere decir que el momento de inercia depende tanto de la masa como del radio, pero influye más que nada el radio, más que nada. Y eso lo pueden ver ustedes en algunas cosas como, es que eso estaba buscando donde dejé mis otras presentaciones. Ah, sí, aquí. Eso lo pueden experimentar ustedes en otro tema que tendrían que haber visto aún, pero que al parecer ya no le va a dar tiempo al LIC, que es, si yo quiero desatornillar algo, no es lo mismo trabajar con un desarmadorcito chiquito que con un desarmadorzote. Aquí tal vez no se vea bien. Allí, entre más larga es ese mango, siempre va a ser más fácil. Eso también lo vemos, por ejemplo, en un tríquet. Para las chicas que tenemos menos fuerza que los varones, si queremos levantar un carro, podemos colocar estos tríquet traen estas ¿qué? Como extensiones, uno lo pone aquí y le empieza a mover y pues el carro se mueve, pero a veces no logramos con nuestra fuercita, no logramos levantar el carro. Algunos tríquet traen para poder extender esto aún más o hacen lo que me tocó a mí un día, conseguir un pedazo de palo y se lo metimos ahí porque no aguantaba, no podía, y se hizo muchísimo más larga esta varilla, que a la hora de ponerla en la otra esquina y empezar a mover, lo que hice fue alargar mucho el brazo, ese brazo de palanca se llama, ese radio, y entonces es muchísimo más fácil.
Entre más largo sea el radio, aquí hay otro ejemplo, acá. Entre más largo sea el radio que hay desde el punto donde está el centro, el eje, donde está el eje, hacia donde se está aplicando la fuerza, más torsión va a haber. Por ejemplo, un niño que tiene más masa que esta niña. Se ve en el niño que tiene más masa, ¿verdad? Pero vean que el niñito está muy cerca del eje de rotación. La niña está más alejada. Ella, en este caso, el dibujo se ve que está en equilibrio. Está en equilibrio porque la masa, aunque él tiene más, se recompensa con el radio que ella tiene de más. Como el radio se eleva al cuadrado, tiene un mayor efecto y entonces quedan, en este caso, pues están ahí en equilibrio. Ella podría incluso levantarlo a él si ella se coloca aún más lejos, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio que estábamos resolviendo, acá, aunque las masas eran iguales, el radio del caso en donde nos dio mayor valor, ese radio es más grande y por esa razón presenta mayor momento de inercia. Entonces, ¿qué es momento de inercia? En este instante, ya habíamos hablado antes que era inercia. Inercia es la resistencia al cambio de movimiento. Entre más masa tiene un objeto, más inercia tiene. Ahora nuestra masa está en movimiento rotacional. Cuando está en movimiento rotacional, esa inercia se llama momento de inercia. Entonces, ¿qué es el momento de inercia? Es la resistencia que opone una composición de masas a rotar. No quiere rotar. ¿Cuándo va a oponerse más? Cuando la masa esté, entre más alejada esté, más inercia va a tener, más resistencia al cambio de movimiento. Si ustedes tienen un cilindro sólido y tienen un cilindro que esté hueco, van a tener diferente momento de inercia. Primero porque hay que ver también la posición de este eje. Estamos hablando de que entre la masa esté más alejada del eje, más inercia pone. Entonces, yo aquí tengo inercia en toda la orilla, y masitas que van a estar oponiéndose al cambio de movimiento. Y aquí tengo masas también oponiéndose al movimiento. Todas las masas que están alejadas del centro tienen más inercia que las que están muy cerquitas del centro. Como las cosas tienen diferentes formas, por eso en la primera presentación, en la primera diapositiva, yo les decía que había puesto muchas formas, porque como tienen diferentes formas y las masas influyen según la distancia en la que están, entonces cada uno de esos objetos tiene un momento de inercia diferente. Entonces, no es lo mismo tener una varilla y ponerla a rotar que tener una placa rectangular, que tener una esfera, que tener un cilindro. Los problemas de momento de inercia siempre le van a decir qué cosa es la que está rotando, porque cada una de ellas tiene su propio momento de inercia. Si tengo esta varilla y la quiero poner a rotar alrededor de este eje, uso esta ecuación. ¿Querés tomar fotos? ¿Decís? ¿Quieren tomar fotos? Tengo la misma varilla, pero ahora cambio el eje de rotación, ya no está en el centro, sino que lo pongo en la orilla, el momento de inercia cambia, y ahora es este. Si en lugar de varilla tengo una placa, como esta, gruesa, y el eje está aquí, es esta la ecuación, y así, para cada una de las figuras hay una fórmula que me sirve para calcular el momento de inercia. Ahora, ustedes tenían, y ya aquí para concluir, ¿qué es el momento de inercia? Dije, resistencia al cambio de movimiento, pero rotacional. ¿De qué depende el momento de inercia? Del radio principalmente. Claro que si tengo una masita y una masotota, pues la masotota va a poner más resistencia. Pero
En casos en donde las masas sean iguales, ¿de qué depende? Pues el radio se eleva al cuadrado, o si son muy similares, el radio es el que más influye. Vamos a ver. En este problema que tienen acá, dice, enrollamos un cable ligero que no se estira en un cilindro sólido. ¿Por qué me dicen en un cilindro sólido? Porque voy a tener que buscar en algún momento una de estas ecuaciones y ver cuál es la que voy a usar. ¿Cuál dicen ustedes que voy a usar? El inciso A, B, C, D, E, F, G. ¿Cuál? El inciso F. Muy bien, ese vamos a utilizarlo. Excelente, el F. Entonces dice, enrollamos un cable ligero y que no se estira. Me dicen que es ligero porque ahora todas las masas influyen. Entonces me dicen, mire, haga de caso que no pesa. Por eso está la aclaración. Y que no se estira. Es un cilindro sólido de masa de 3 kilogramos. Me están dando datos de ese cilindro, 3 kilogramos. Y ese cilindro tiene 20 centímetros de diámetro. Pues aquí lo puse. El cilindro gira con fricción despreciable. Me están diciendo que me olvide de la fricción porque en la realidad tendríamos que considerarla, pero ahorita me dice, hagan de caso que no existe esa fricción, entonces la olvidémonos de ella. El cilindro gira en fricción despreciable alrededor de un eje horizontal fijo, ahí que está el eje. Atamos al extremo libre del cable a un bloque de masa de 4 kilogramos. Entonces hay un disco, le pongo una cuerda y después que ya como que fuera trompo, ¿verdad? Cuando ya terminé de enrollar, en el otro extremo ponemos el bloquecito. Este bloquecito tiene una masa de 4 kilogramos, queda en reposo y queda a 100 centímetros, dice, sobre el piso, o sea, 1 metro, ¿verdad? Entonces aquí está separado. Conforme el bloque cae, el cable se desenrolla sin estirarse ni resbalar. Encuentre la rapidez del bloque, la rapidez angular del cilindro cuando Eso es todo lo que tengo. cuando el bloque golpea el suelo y el momento de inercia del cilindro. Entonces, acá me están dando como 3 preguntas de 2 cosas diferentes en una sola cosa. Entonces, vamos. Primero, solo quisiera cerrar aquí el micro de... Ya no sirve. Primero, antes que nada, empecemos viendo esta gráfica. Miren, ¿se recuerdan de esto? La energía mecánica de un cuerpo es igual a la suma de las energías cinéticas con la energía potencial. Cuando el problema empieza, este bloque está en reposo. Si está en reposo, ¿qué energía tiene? ¿Cinética o potencial? Potencial. Muy bien, potencial, excelente, potencial, solamente tiene potencial y aquí está en la gráfica, solo tiene potencial, no tengo nadita de cinética. Toda la energía potencial es la energía cinética. Luego hacemos que ese bloque se caiga, lo soltamos y se viene. En el instante en que choca con el suelo, así milésimas nanosegundos antes de tocar, en ese instante en donde toca con el suelo, ya no tiene potencial porque su altura se volvió 0. Ahora tiene entonces cinética, ¿verdad? Y la potencial es 0. Entonces, aquí hay una primera relación que me podría permitir calcular la velocidad, ¿verdad? Por principio de conservación de la energía. Entonces, por ahí nos vamos a ir para calcular la velocidad de este bloque. Luego, también recuerden que este bloque se mueve en línea recta. El bloque se está moviendo en lo otro que ya conocíamos, eje X y eje Y. La energía cinética de este bloque es la que ya conocíamos. Pero cuando esto sucede, también este cilindro se está moviendo. Cuando se cae, aquí todavía no, aquí tengo potencial y potencial en las dos, pero no pasa nada. Pero en esta, aquí tengo energía cinética y energía cinética. Solo que este bloque se va a estar moviendo en línea recta y este bloque va a estarse moviendo en una circunferencia. Eso significa
esto, que tengo que calcular la energía cinética del disco con esta ecuación y del bloque con la otra que ya conocíamos, porque todo esto es un solo sistema. Entonces yo tengo que calcular la energía potencial de todo. Pero aquí pues no me afecta en nada porque este está quieto, solo sé que tienen la misma energía potencial. Pero en este otro caso, la energía cinética que tengo que calcular es la energía cinética del bloque y también de este. Entonces vamos a hacer cinética normal y cinética rotacional, ¿de acuerdo? Entonces, solo tomemos nota de la ecuación para que no se nos pase. La energía cinética rotacional, entonces, es un medio de la masa por el momento de inercia por velocidad cuadrada, velocidad angular al cuadrado. Y el momento de inercia, pues, está en aquellas otras formulitas. O vamos a tomar rapidísimo los datos. El disco se le enrolla un montón de cosas y ahí dice que se está moviendo para allá. Quiere decir que el bloquecito está por aquí. Y hay 1 metro de distancia acá. Está aquí. Este tiene 3 kilogramos y un diámetro de 0.2. Y hay un eje ahí. Diámetro. 0.2 puse ahí. La masa del bloque es de 4. Y está a 1 metro. Solo eso. Y nos piden la rapidez del bloque que cae. Cuando llegue aquí el bloque, ¿qué rapidez tiene? ¿Por qué puse V y no V angular? Porque solo me están diciendo la velocidad. No me dijeron calcule la velocidad angular. No me dijeron calcule la velocidad lineal. Solo calcule la velocidad. Pero como el bloque se mueve en línea recta, estoy hablando en 2 dimensiones, eje X, y ahí solamente conocemos esta velocidad. ¿Verdad? Y dice, calcule la rapidez del bloque que cae. Luego calcule la rapidez del cilindro. Yo no le habría puesto angular, solo le hubiera puesto calcule la rapidez del cilindro. Como vamos a calcular la velocidad, la rapidez, dice, no la velocidad, la rapidez de este cilindro, aquí no voy a poner V, porque como esto es rotacional, aquí vamos a tener que calcular la velocidad angular. Generalmente se representa con una W que se llama omega y que es una letra griega que a mí se me olvida dibujarla siempre bien. Así es, velocidad angular. Y el momento de inercia del cilindro. El momento de inercia del cilindro. Bueno, calculemos entonces la velocidad del objeto, el momento de inercia y la velocidad angular. Tal vez el orden sea indiferente, pero como que quiero ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, ¿qué tal si empiezo calculando el momento de inercia? Porque para calcular, vamos a ver, quiero calcular la velocidad angular, voy a necesitar tener el momento de inercia. Entonces, ¿qué tal si lo tengo desde el inicio? Para la energía cinética voy a necesitar la angular y la inercia. Entonces, ¿qué tal si me voy de atrás para adelante? No en el orden de lo que nos pidieron, sino conforme lo vamos a necesitar. Entonces, empecemos con inercia, momento de inercia. ¿Qué tanta resistencia pone al movimiento ese cilindro? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, el momento de inercia de un cilindro sólido es, ahí está, medio de la masa por R al cuadrado. Medio de la masa por R al cuadrado. Puede ser mayúscula o minúscula. Ahí está con mayúscula. Le puse aquí minúscula. Masa del cilindro. 3 kilogramos.
radio del cilindro. Si tiene 0.2 de diámetro, de radio tendría la mitad, ¿verdad? 0.1 metros. Y todo eso a la calculadora. Pues a mí me dio 0.015. 10 minutos nos quedan hoy. 0.015, licenciada. Gracias. 0.015. Sí, 0.15. Gracias. 0.15 kilogramos metros cuadrados. Esa es la cantidad de resistencia que pone al movimiento el cilindro, ¿verdad? Ya tengo el inciso C. Lida, perdone, hay una pausa pequeñita. La cantidad de resistencia podríamos llamarla la fricción también. No. Sí, No. sí tiene muy buena, tiene mucha lógica su pregunta. Tiene mucha lógica. Al momento de inercia, es que digamos, la diferencia sería, la fricción es debido a las irregularidades en las superficies, que no existe nada que sea completamente liso, es una oposición al movimiento. Uh-huh. Y también está relacionada con la masa, es que al final, Uh-huh. o sea, lo que usted me está diciendo me gusta mucho porque es como parte de la comprensión de lo que se está hablando o de llevarle el hilo, porque al final todo se relaciona. Es como pensar que hay dos objetos que se chocan. Y entonces alguien diría, Linda, pero ahí entonces, ¿qué estoy aplicando? Primera ley de Newton, segunda, tercera, choques elásticos, inelásticos, energía cinética, ¿o qué? Y todo. Sí. Todo está relacionado, ¿verdad? Entonces aquí también, la fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, la fricción, en todo caso aquí sería las irregularidades que hacen, que digamos en una polea a veces si uno no las engrasa bien, cuesta que se muevan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es esa resistencia al movimiento, pero por las irregularidades en la superficie. Mientras que el momento de inercia está relacionado con la masa. Entre más masa tiene un objeto, bueno, más bien la inercia, solo la inercia está relacionada con la masa. Algo en primera ley de Newton, un cuerpo permanece en reposo hasta que otro le cambie su estado de reposo, o está en movimiento, seguirá en movimiento rectilíneo uniforme según su masa. Entonces, es mucho más difícil parar un camión que viene hacia mí, aunque venga despacito, porque tiene mucha masa. Él quiere seguir en ese estado de movimiento, ¿verdad? En ese caso estoy hablando de inercia. Hablando en movimiento rotacional, no depende tanto de la masa. Vimos en el ejercicio que depende más de la distancia que hay de esa masa hacia el eje de rotación. Entonces, también va a oponer mucho cambio a su estado de movimiento entre más lejos está. Por ejemplo, en el sub y baja, la niña que estaba más lejos, cuesta más, al niño le cuesta moverla porque ya está muy lejos del centro. Hagan un día un ejercicio, cuando vayan a los columpios, pongan a un niño chiquito ahí en donde se coloca al niño para subirlo, y ustedes vayan y coloquen su brazo sobre donde se debería sentar el otro niño. Va a ser algo fácil, pero acérquense y traten de moverlo desde el centro de ese otro espacio que hay, ¿verdad? Desde esa misma, ¿qué se diría? Varía. Traten de mover, cuesta más. Váyanse al centro, como está el sub y baja así, ¿verdad? Aquí está el pivote. Prueban en donde debería ponerse el niño, va a ser fácil. Lo hace más para acá, más difícil. Más para acá, más difícil. Conforme se acercan al eje, más difícil. Entonces, el momento de inercia rotacional, o sea, el momento de inercia, cuando yo digo momento me estoy refiriendo al rotacional, estoy refiriéndome a la resistencia, al cambio de movimiento, pero relacionado con esta distancia que hay entre la masa que se está moviendo y eso. Yo tengo aquí un aparatito que se los quiero todavía mostrar, ojalá me dé tiempo para mostrárselo y aclarar un poquito más ese tema. Okay. Pero no sé si ahí quedó mejorcito. Sí, gracias, Lisa. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces ahorita se mira al revés, ¿verdad? No, ahí está bien. Ah, de veras.
Sí, está bien. Bueno, pues ya. Bueno, entonces tenemos que tanto se resiste al movimiento ese cilindrito, ¿verdad? Nos pedían también la rapidez angular. Entonces hagamos el inciso B. Y la rapidez angular la tenemos relacionada en una presentación, se las puse ahí. ¿Se recuerdan a qué era igual? V igual a, no creo que se recuerden. Vamos a poner aquí. V dividido Muy R. bien. Muy bien, excelente. Ahí está, excelente. Buena memoria. ¿De memoria o cómo se llama? Retentiva. Ajá, memoria o retentiva, no sé. ¿Qué, o lo había anotado, Sarita? Sí, es que como ayer explicaba, se me quedó un poquito y también tenía mi apunte ahí. Ya. Bueno, gracias. Bueno, entonces, si yo quiero calcularla con esta, tenemos un pequeño detalle. Si quiero calcular la velocidad angular, necesito tener la velocidad lineal. Si quiero la velocidad lineal, necesitaría tener ese arco que se ha movido. Entonces, aquí, por este lado, está un poquito difícil calcularlo, ¿verdad? Tampoco puedo calcular el ángulo que ha recorrido, pues no me dieron ese dato, ¿verdad? Entonces, aquí, por este lado, está difícil de calcularlo. Entonces, tenemos que tomar otro camino. Realizaríamos el inciso A. Exactamente. Vamos a tener que irnos a la... Necesito V para poder calcular el angular, ¿verdad? Entonces, Angular. vámonos a la, no hay de otra, ¿verdad? Entonces, aquí lo borré este. Entonces, vámonos a la. Muy bien, excelente. Ahora, para el A, ¿qué caminos tengo? Pues el hecho de que haya estado en reposo y se haya movido nos tiene que hacer pensar en lo que ya habíamos analizado de la energía potencial, ¿verdad? Entonces, por principio de conservación de la energía, ustedes saben que la energía mecánica es igual a la suma de estas dos energías. Si una de esas vale 0, la otra obtiene todo, se convierte en el todo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la energía potencial puede ser igual a la energía cinética, ¿verdad? Se recuerdan que eso creo que todavía lo trabajamos juntos en algún momento. Entonces, calculemos. Voy a poner variables. Voy a poner lo que representa. La potencial, ustedes saben que es masa por gravedad por altura. Lo único es que ahora la energía cinética de este sistema no está formada solo por esta energía cinética del bloque, sino que tengo energía cinética aquí y energía cinética también acá. Entonces tenemos que sumar las dos energías. Le voy a poner bloque y disco, solo para no confundirme. Ahorita le pongo otras variables y ya no hay problema. La del bloque es en línea recta, así que esa ya la conocíamos de antes. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Más, ahora necesitamos la del disco y la habíamos dejado anotada por acá. 1/2 de la masa por el momento de inercia por la velocidad al cuadrado. Ahora, el problema aquí es de que ando buscando una de las dos velocidades porque no la tengo, una de las dos rapideces, la rapidez o velocidad, no sé ni qué me pidieron, porque no la tengo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tener que hacer es, como ahorita nuestra intención es encontrar la velocidad del bloque o la rapidez del bloque, entonces esta variable no nos conviene tenerla. Pero Sarita nos acaba de dar el chivo de qué es esto. Nos dijo que era la velocidad dentro del radio, ¿verdad? Si despejamos esta velocidad, ya lo habíamos puesto antes, tenemos que es igual a W por R, o R por W, da igual. Entonces, vamos a reemplazar, perdón, puse algo mal ahí. Bueno, vamos a reemplazar, no tengo para qué, no. Quiero quitar este y poner esto, perdón.
Ya ando otra vez ahí pateando. No hay por qué despejar porque lo que quiero quitar es esta W. Entonces, en lugar de W, vamos a poner esta expresión, ¿verdad? Entonces, cambiemos. En lugar de W, esta. Yo lo voy a escribir todo de nuevo por fines didácticos, pero a ver si no me quita mucho espacio eso. Entonces, masa, gravedad, altura, 1/2, masa, velocidad al cuadrado, 1/2, masa, inercia. Y en lugar de velocidad angular, su equivalente, que es V dividido R elevado al cuadrado. Ahora aquí vamos a tratar de ponerle valores, porque ya esto está feito ahí para despejarlo, entonces, pero mejor empecemos por ponerle valores, ¿verdad? Pongámosle valores. La masa ¿de quién? Del bloque, ¿verdad? El que esto es en línea recta. 4 kilogramos. No le voy a poner unidades de medida para evitar que no me quepa. 9.8 o 9.81 por 1. 1/2 de la masa de la velocidad lineal. Entonces ahorita estamos trabajando el bloque, 4 kilogramos. Por la velocidad, eso es lo que ando averiguando. Por supuesto, aquí ustedes podrían optar por primero buscar si hay algún factor común. Eso hubiera sido muy útil. Tengo un medio. Ver si puedo despejar primero la V, sacar raíz cuadrada. Podrían hacer cualquier camino y aquí como que ya cada cabeza es un mundo y cada quien lo resuelve como quiere, ¿verdad? Pero digamos, en principio tendría que ser este. Y con ese ustedes tienen que llegar a determinar cuánto vale V. Creo que ya la resolución matemática ya no es tanto el problema en este instante, porque aquí a cada quien con lo que tiene se defiende, sino que lo que tiene que quedar claro ahorita es como que qué ecuación voy a utilizar, ¿verdad? Voy a terminar de ponerla, nada más, pero no sé si lo voy a resolver. Masa, ahora estamos en el lado del disco, entonces masa del disco 3. Momento de inercia del disco, ¿verdad? El bloque no tiene momento de inercia, el bloque tiene inercia. Aquel tiene momento de inercia y es 0.015. Velocidad al cuadrado. Radio del disco, 0.1. Al cuadrado también. Bueno, y como les digo, aquí voy a llegar hasta donde podamos. 39.2. Pues bueno, poner las dimensionales, pero aquí ya no me cabían. 1/2 por 4 es 2. 1/2 por 3 es 1.5, pero por ese otro número saber. Ayer se me pasó un detalle ahí, ¿verdad, Sarita? No había puesto la rotacional. 0.0. 2, 2, 5 por 0.1 al cuadrado, 0.01. Aquí podríamos resolver esta multiplicación por jerarquía de operaciones. Si resuelvo esta multiplicación, tendríamos algo así, ¿no? Todo este término tendría este denominador 0.01. ¿Qué más podemos hacer? Podemos sacar factor común, que es v al cuadrado. Creo que voy a tener que borrar ahí algo.
voy a hacer esta división para que se vuelva un solo número y se mire más bonito. 39.2 2v al cuadrado más, hagamos esa división, 0.225 dividido 0.01 y me da 2.25. Es que no me gusta que está quedando torcido. No sé si miran ustedes bien. Ahí, Ahí. mira. Después de esta me voy a pasar hacia arriba otra vez. 39.2 2v cuadrado más, me dio 2.25 esa división para que se mire más bonito y más fácil. V cuadrado. Ay, ojalá no haya quedado feo o torcido. Me voy a pasar hacia allá arriba. Entonces 39. Yo creo que ahí ya no tienen ningún problema ustedes para seguir, creo yo. O ya no, Dios mío. Si no, la Miss de Mate es la culpable. Bueno, ahí podemos ver que hay factor común, también puedo ver que hay términos semejantes. Ahora no se mira lo de arriba. Ay, Dios mío. Esta pandemia malcriada ahí. Juntémoslos, porque miren, son semejantes. Entonces, 2 más 2, 4. 4.25 v cuadrado. Y ahí a dividir, ¿verdad? Entonces sería 39.2 dividido 4.25. Y entonces v vale v, pero voy a ponerlo siempre así. V cuadrado es igual, no es extraído raíz cuadrada, 9.22. ¿Se recuerdan que lo que hice fue dividir por 4.25? Y ahora saquemos raíz cuadrada para que ya no esté cuadrado eso. Y aquí me dio 3.04. Y bueno, solo porque como ya sabemos que la velocidad se mueve, se mide en metros por segundo, pues ahí está, ¿verdad? Aunque lo correcto es traerse todas las dimensionales. Bueno, yo creo que para la velocidad angular ya no van a tener problema porque tienen ahí la velocidad y tienen el radio y con eso ya está fácil de resolverse, ¿verdad? Creo que el tema más era de concepto. Y ya para terminar. Este aparatito está hecho de madera, pero cuando den clases pueden hacerlo con tubos PVC, con uniones, ahí se puede formar bien la T. Lo que tiene aquí son armillitas, ¿ven? Y esas armillas están todas a la misma distancia. Ahora, ¿para qué sirven? Aquí nos quedamos a la mitad con este tema de rotación de cuerpos rígidos. Después de hablar de rotación de cuerpos rígidos, en este instante, ustedes están, no sé si vamos a regresar como para allá por marzo, no sé en qué mes empezamos a hablar de cinemática. Pero hubo un momento en donde hablábamos de velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración, hablábamos de todo eso. Después les dije, bueno, miren, hasta este momento hemos hablado de la velocidad, del tiempo y todo eso, pero no hemos hablado de qué es lo que ocasiona ese movimiento. Y entonces ahora vamos a ver las causas de por qué las cosas se mueven. Y entonces empezamos a hablar de las leyes de Newton, ¿verdad? Y entonces hablábamos de equilibrio y que las fuerzas y que las fuerzas. Entonces, cuando habla uno de fuerzas y todo eso se le llama dinámica. Y cuando solo hablamos de todo el movimiento sin importarnos sus causas, hablamos de cinemática.
hasta aquí, todo esto es cinemática rotacional, porque estamos hablando solo de velocidad angular, de aceleración angular, solo de que se está moviendo. Pero, ¿qué es lo que ocasiona ese movimiento? No lo han visto. Ahora tocaría cerrar este tema con otro tema que se llama torque. Ese, pues supongo yo que ya no lo van a ver, ¿verdad? Si cualquiera que siga, tenemos que hablarle, cualquiera que siga con ustedes, tenemos que hablarle que es importante que vean ese tema todavía. Si no se da de que les expliquen, ustedes deben buscarlo y completar esa parte, ¿verdad? Miren, en la universidad generalmente los programas no se cumplen a cabalidad de que no se logran dar todos, pero eso no significa que el estudiante no lo deba saber. Y la regla general es que aunque no se da, se evalúa, y se evalúa para que el estudiante vaya y complete lo que no se logre terminar. Entonces, mi mejor consejo es que en este tiempo que van a tener de alejamiento de la universidad por las vacaciones, se tomen su tiempecito para investigar sobre torque. Lo pueden encontrar como torque, momento de fuerza, que es con las gráficas que le estaba mostrando del sub y baja, tiene que ver con eso. Pero yo solo quiero terminar diciéndoles que un objeto puede, pues, rotar, ¿verdad? Puede rotar. Y algo que les tiene que quedar ahora claro es que yo puedo aplicar una fuerza, voy a poner una masita, y les decía que este objeto sirve buenísimo para enseñar esto, pero en presencial sobre todo. Yo les pondría a ustedes ahora a que tengan esto así y que vean que, pues, es muy fácil sostenerlo. Que si pongo esta masa en el eje, no pasa nada. Es muy fácil de detenerlo. Si corro esta masa y la pongo más para acá, en mis manos puedo sentir que tiende a rotar. Si lo pongo más hacia acá, está más difícil de detenerlo, mucho más difícil. Si lo pongo más y más y más, y me voy a ir hasta aquí, al último, hay otro más para acá, pero lo voy a poner aquí. Créanme que de verdad no me estoy haciendo, de verdad, no lo puedo levantar con una mano, es imposible. La derecha, que es la más fuerte, hasta ahí es lo más que llevo. ¿Se acuerdan que con uno no me costaba? Ahora me cuesta mucho. Con las dos, de verdad me cuesta, como no tienen idea. Así ya empecé a sudar. Me pesa muchísimo, me pesa mucho. Entonces, entre más lejos está aplicada la fuerza del eje de rotación, mayor torque, mayor posibilidad de que haya una rotación. Esa rotación puede ser en sentido, vamos a poner así para ver igual, puede ir, si yo aplico una fuerza aquí, puede hacer que esto gire contrario a las agujas del reloj, y eso sería entonces con sentido en Z positivo. Puedo hacer que esto rote para este otro lado, digamos, ahorita voy a empujar para arriba, entonces la fuerza está haciendo que esto se mueva igual a las agujas del reloj. Este torque es negativo. O sea, en el eje Z, si estas dos esquinas representaran el eje Z, esto fuera el Z, entonces, si esto se está moviendo para allá, la dirección de la velocidad angular es, miren, se está moviendo para allá. Voy a mover mis dedos igual que esto. Ahí, así. La dirección es afuera, para afuera de la pizarra. Esto es bien importante. Les va a servir en la 4, en la 5 y en la 6. La regla de la mano derecha. Gira para allá. La dirección es hacia afuera de la pizarra. Si gira para el otro lado, yo me tengo que cambiar de posición porque siempre es con la mano derecha. Entonces voy a hacer que gire para allá. Ahora está girando para allá. Y ahora mi dedo va hacia adentro de la pizarra. El Z estaría para adentro y el Z positivo va para afuera de la pizarra. Espero no haberles confundido más, porque a veces cuando uno recibe una versión, luego otra, a veces es complicado lograr hacerlo una sola cosa, ¿verdad? Pero bueno, esta sería la idea de lo que tienen que hacer. Espero no haberles confundido más.
y haberles servido un poquito más también, ¿verdad? Creo que eso es todo, chicos y chicas. Y pues en un ratito tienen, no, ya no tienen clase por la tarde, ¿verdad? Hoy no hay clases en la tarde. Ya no, solo quedaría su evaluación. Solo queda la evaluación, vale. Entonces ya, para realizar el examen, yo ahorita lo voy a habilitar para que ustedes decidan si lo hacen hoy, a partir de dentro de un ratito que lo voy a habilitar, o si ustedes quieren hacerlo hoy por la noche, o si lo quieren hacer mañana en la mañana, en el día. También me gustaría pedirles favor que a los que no estén completos con sus tareas, si quieren, si les da chance de terminar, voy a esperar ya solo mañana lunes para poder enviarles sus zonas a ustedes, ¿verdad? Entonces, no he querido cerrarlas para dar chance. Yo sé que algunos están desde la librería ahí trabajando y escuchando. Entonces, creo que es importante considerarlos también. Entonces, voy a esperar todavía, terminando a recibir yo la mañana, sí, ya descargo y pues ya les envío sus zonas finales. Y pues también ya necesitaré ver la nota. Miren, con que ustedes tengan su zona, ya van a tener idea cuando tengan el examen. Entonces vamos a dejar hoy domingo, mañana lunes, el martes más o menos como a las 11 de la mañana, ya estoy como para poder ver la suma. ¿Les alcanzará bien que se los deje hoy y el lunes, hasta la medianoche del lunes? Sí, Ligda, súper, muchísimas gracias. Muy bien, entonces van a tenerlo hoy y hasta el lunes van a tener, les mando bien porque no he visto, yo diría que unas 2 horas para el examen, 2 horas y cuarto, unas 2 horas 120, sí, 2 horas y cuarto para su examen. De verdad en papel se varían unos 40, pero para que estén tranquilitos, unas 2 horas y cuarto, para que lo tomen en cuenta cuánto tiempo van a estar ahí, ¿oye? Okay. Licenciada, solo disculpe, para lo que hay que ir a hacer el procedimiento y luego hay que subirlo a Classroom, ¿va a habilitar un espacio? Sí, yo ahorita les voy a habilitar ahí en Classroom para que ya lo puedan subir cuando lo tengan. Ah, bueno, gracias, licenciada, muy amable. Oye, eso está entonces disponible todo el tiempo para que ustedes entren en el momento que quieran, desde aquí hasta el lunes a las 23:59. ¿Vieron? 2 horas y cuarto. Y bueno, ha sido un enorme placer, chicos, y espero que sigamos trabajando juntos. No tengo idea de cómo va a seguir avanzando todo, pero mientras tanto ha sido un placer. Nos vemos pronto y nos platicamos pronto. Gracias, licenciada. Gracias, Con mucho gusto. Hasta luego. gracias, licenciada, por el tema bastante explicado, bastante claro, y le agradezco mucho por el tiempo que se tomó. Es muy Gracias. valioso para nosotros. Gracias, licenciada. Gracias, Luis. Gracias a ustedes por quedarse. Pensé que se iban a ir. No, gracias, Ligda. Cuídese mucho. Gracias, igualmente. Que les vaya muy bien, que estén bien. Hasta luego. Adiós. Adiós.